Hola, hoy vamos a hablar acerca de las colecciones en Java, su propósito y escenarios en los que se utilizan. Las colecciones en Java son un framework, es decir, proporcionan una arquitectura confeccionada, representan un conjunto de clases e interfaces y son opcionales. Estas se utilizan para guardar, obtener y manipular grupos de objetos. Usualmente representan ítems que forman un grupo natural. Asimismo, el entorno de trabajo se utiliza para aumentar la velocidad y calidad de la programación, proporcionar un método estándar de acceder a colecciones y permitir la reutilización de código. El paquete java.util contiene todas las clases e interfaces relacionadas con el framework de colecciones. Además, su entorno de trabajo presenta implementaciones, interfaces y algoritmos. Las interfaces se dividen en set, list y queue. Los sets son colecciones que no pueden contener elementos duplicados. Por otro lado, las lists o listas son colecciones ordenadas, las cuales en ocasiones son llamadas secuencias. Por último, las queues son elementos ordenados de manera first in, first out. Como se mencionó anteriormente, la interfaz set es una colección que tiene la restricción de no poder contener elementos duplicados. Para comprobar que los elementos no sean duplicados, se requiere la implementación de los métodos equals y hashcode. Existen diversas implementaciones dentro de la interfaz set, las cuales incluyen hashset, linked hashset y treeset. Este último es una implementación de la extensión sorted set. Hashset se utiliza para almacenar elementos en una tabla hash. Esta no garantiza ninguna orden a la hora de realizar implementaciones. Se debe de definir el tamaño inicial de la tabla hash para marcar su rendimiento. Asimismo, proporciona tiempos constantes en las operaciones mientras que se cumpla que la función hash disperse los elementos dentro de la tabla hash correctamente. Esta implementación es la que tiene mejor rendimiento de las mencionadas, por lo cual llega a ser la más utilizada. El siguiente ejemplo muestra cómo funciona un hashset. Se crea un hashset con 3 elementos de tipo string, todos diferentes entre sí. Al iterar e imprimir los elementos de la lista, estos no aparecen en un orden particular, ya que esto no es una cualidad del hashset. Al agregar un nuevo elemento que coincide con otro elemento que ya existe en el hashset, este no es agregado, como se muestra en pantalla. Puede notarse que si se agrega un nuevo elemento, este sí es agregado al hashset, pero no en un orden particular. Debido a esto, el hashset se utiliza cuando se quiere almacenar objetos únicos, pero no se requiere un orden de inserción. Por otro lado, linked hashset funciona de manera similar a hashset, con la única diferencia de que ésta almacena los elementos en función del orden de inserción. Debido a esto, linked hashset es más costosa que hashset. El siguiente ejemplo muestra un uso de linked hashset. Al iterar el linked hashset, los elementos aparecen en el orden en el que fueron insertados. De igual manera, al intentar agregar un elemento duplicado, este no será almacenado en el linked hashset, como se muestra en pantalla. Ahora se muestra cómo, al agregar 2 nuevos elementos, estos aparecen según su orden de inserción. Debido a esto, linked hashset se utiliza si es requerido mantener el orden de inserción de los elementos. Por último, la implementación treeset almacena los elementos ordenándolos en función de sus valores. Estos elementos deben implementar la interfaz comparable. Asimismo, treeset garantiza un rendimiento del logaritmo de n en las operaciones básicas, debido a que se emplea una estructura de árbol para almacenar los elementos. Su rendimiento es mucho menor que hashset. El siguiente ejemplo muestra cómo treeset almacena los elementos según un comparador, y está predeterminado que este orden sea de manera ascendente. Como se puede ver, al iterarla se muestran los elementos de forma ascendente, y también se puede obtener el mayor y menor elemento. Asimismo, al agregar un elemento mayor o uno menor, se insertan de nuevo de manera ascendente. Por esto, treeset se utiliza si se requiere almacenar los elementos acorde a un comparador. Ahora vamos a estudiar la interfaz list. La list o lista es la encargada de agrupar una colección de elementos en la forma de lista, uno detrás del otro. En una lista, los elementos pueden ser accedidos por índices indicando cuál es la posición específica del elemento en cada colección. Las clases que implementan esta interfaz son los ArrayLists, las listas enlazadas, las pilas, los vectores. Y cada una de estas se van a desarrollar a continuación. ArrayList. Se basa en la implementación de una lista en forma de array con tamaño dinámico, con capacidad de agrandarse o disminuirse en el número de elementos que contiene. Puede implementar los métodos de la interfaz list y también puede incluir elementos nulos.
Una ventaja de esta implementación es que las operaciones de acceso a los elementos se realizan de una manera rápida y eficiente, ya que su propiedad de capacidad se puede ir ampliando por Java a medida de que se vaya requiriendo. Una desventaja de esta es que no es una clase sincronizada, por lo que si hay varios procesos simultáneos sobre un objeto de este tipo y se intenta modificar su estructura, puede producir excepciones. A continuación profundizaremos en el ArrayList. Vamos a iniciar ejemplificando un array normal para poder apreciar sus principales diferencias. Como podemos observar, al definir el array hay que establecer el tamaño de este, al igual que se debe indicar la posición dentro del arreglo a la hora de agregar cada elemento. Ahora es posible observar que se puede obtener el valor de cada posición específica. Adicional a esto, no es posible imprimir todo el arreglo, ya que cuando se intenta ejecutar esta acción se retorna la posición de la memoria en la llamada implícita. Ahora vamos a analizar cómo sería un ArrayList. Se define el ArrayList y se agregan los elementos deseados sin necesidad de apegarnos a un tamaño predefinido. Empezamos agregando elementos al ArrayList, lista de elementos. Ahora podemos obtener la cantidad de elementos almacenados, es decir, el tamaño de esta, y a diferencia del array común, es posible imprimir toda la ArrayList para desplegar sus elementos. También es posible eliminar un elemento del ArrayList y obtener el nuevo ArrayList con ese elemento removido, y un tamaño menor al inicial. Como podemos observar en el output del programa en ejecución. Adicional a esto, existen múltiples métodos para esta colección, pero algunos de los principales son los siguientes. Ahora, la siguiente clase de la colección será la linked list o lista enlazada. Esta clase permite la inserción o eliminación de elementos de la manera más rápida y eficiente posible. Sin embargo, no es capaz de acceder directamente a un elemento de la lista, por lo que no es ideal para búsquedas. Los aspectos más importantes acerca de las linked lists es que pueden contener elementos duplicados, mantienen el orden en el que fueron insertados los elementos, no es sincronizada, la manipulación de los elementos es muy rápida, ya que no se necesita desplazar de posición, y puede ser utilizada como una lista, una pila o una cola. Veamos un ejemplo de cómo implementarla. Acá podemos observar cómo se define la linked list lista enlazada. Con el método .add podemos agregar un nodo a la lista. También con el método .remove podemos remover un elemento de la lista. Con el método .addFirst agregamos un elemento al principio de la lista y con .addLast agregamos un elemento al final de la lista. Con el método .isEmpty se retorna si la lista es vacía o no. A continuación, observaremos el comportamiento de la lista con el output del programa. Por último, veremos los principales métodos de la clase LinkedList. Entonces, en conclusión, con respecto a la clase ArrayList, si se necesitasen implementar búsquedas como la mayoría de operaciones en un programa, sería más favorable utilizar ArrayList. Mientras que las operaciones predominantes son inserciones o eliminaciones, lo ideal sería utilizar una linked list. Vector. Al igual que las dos clases anteriores, esta implementa la interfaz list. La característica que diferencia el vector es que es sincronizado, lo que permite su implementación en varios procesos ejecutados simultáneamente, además que su contenido está protegido de otros hilos. Esta clase contiene elementos que son accedidos mediante un índice y pueden aumentar o disminuir su tamaño de una manera dinámica en la ejecución. A la hora de aumentar su capacidad, los vectores crecen duplicando su espacio. Ahora, observaremos un ejemplo de cómo implementar un vector y cómo definir sus elementos. Como podemos apreciar, se utiliza el método .addElement para agregar un elemento al vector. Seguidamente, se utiliza el método .add para agregar un elemento a un índice específico al vector. Como podemos ver, se detalla el índice y el elemento a agregar. Seguidamente podemos obtener todo el vector. También podemos obtener el elemento en una posición específica o también podemos obtener la capacidad del vector y el tamaño de este, como podemos observar en el output del programa de ejecución. Otros métodos que se pueden implementar para el vector son los siguientes.
En conclusión, si no es necesario manejar procesos sincronizados, es preferible usar ArrayList o listas enlazadas en vez de vectores, y dejar los vectores exclusivamente para implementaciones como procesos concurrentes. Stack. El stack o pila es una subclase del vector. Implementa una estructura de datos de tipo last in, first out, o el último en entrar es el primero en salir, conocida como stack o pila, para almacenar los elementos de la colección. A continuación, veremos un ejemplo de cómo implementar la clase stack y algunos de sus principales métodos. Podemos observar el punto add para agregar elementos nuevos al stack. Seguidamente, podemos obtener toda la pila e imprimirla. También se puede utilizar el método .pop para extraer el elemento en la cima de la pila. El .pick para poder obtener el elemento en la cima de la pila. El .push para agregar un elemento nuevo a la cima de la pila. Y el .empty para determinar si la pila está vacía o no. Seguidamente, observaremos los resultados del programa en ejecución. Finalmente, estos son uno de los principales métodos a utilizar para la pila. Queue. El Queue es una interfaz como una lista que se basa en el sistema de first in, first out, que se refiere a que solo puede interactuar con elementos del inicio o del final o solo del inicio, dependiendo del tipo de clase que se esté usando para implementar esta interfaz. Uno de sus clases implementadas son el Priority Queue. Esta implementa un tipo de lista la cual únicamente puede ser accesada desde el último dato ingresado, y esta está ordenada en un orden natural o por un comparador ya especificado por una clase de comparable, que la cual no es aceptable como elemento para ingresar en el Priority Queue ni tampoco elementos null. También está la clase ArrayDeck. El ArrayDeck es un tipo de lista también que se le pueden modificar elementos del final y del inicio. Y esta puede ser tan grande como la memoria del sistema lo permita. Además de que es mucho más rápida que las clases Stack y Linked List si es usada como una de estas. A continuación mostraremos un par de ejemplos de cómo se implementarían estas clases en código. A continuación mostraremos la implementación de las clases ArrayDeck y Priority Queue en código. Primeramente mostraremos la implementación de Private Queue por medio de esta variable que almacenará la lista, y en este método en el que se añadirán los elementos. Nótese que los elementos están añadidos en desorden: 45, 17, 4, 1, 6 y 2. Al hacer el poll eliminará, mostrará un elemento y lo quitará de la lista para pasar al siguiente. Y pick nada más mostrará el elemento que está al principio de la lista. Corremos el código. Como podemos ver, está ordenado de menor a mayor hasta que ya no tiene elementos: 1, 2, 4, 6, 17 y 45. A continuación mostraremos la implementación del ArrayDeck por medio de este código. Nótese que es una lista de clientes que ingresa a un local, cada uno con un número para retirar una orden en específico basado en este número, por lo cual se irán atendiendo de uno en uno basado en el número que tengan. Como aquí se ve, corremos el código y podemos ver que hay una fila de clientes que, a diferencia del Priority Queue, no está ordenada en un orden natural y se va atendiendo de uno en uno por medio del poll, interactuando únicamente con los elementos del inicio. Se atiende
al cliente con el número 1, después el siguiente en la fila que tiene el número 17, pero después se mete un cliente al principio de la fila. Entonces se le atiende a ese primer cliente, porque los dueños no se dieron cuenta. Después se tiene el número 4, se tiene el número 56, pero resulta que hay una orden que se ocupa ir ya. El cliente del final de la fila ocupa retirarse ya con urgencia debido a complicaciones de salud, así que se busca el número que tiene el de la última fila. Por lo tanto, se interactúa con el del final de la fila del array con un getLast, obteniendo un 90, que es en efecto el último, el cual había sido ingresado. Aquí ingresó tarde a la fila. Por lo tanto, al final nos queda este array con un elemento ya ingresado al final y mostrando cómo se interactuó también con el elemento del principio del array. La interfaz map asocia una clave única a un valor. A este par de datos se le llama entrada o entry y resulta ser útil cuando se busca almacenar datos que requieren ser asociados, por ejemplo, un usuario y una contraseña o una identificación y un nombre. Map tiene tres principales implementaciones: HashMap, LinkedMap y TreeMap. HashMap almacena las entradas en una tabla hash, por lo que no mantiene un orden específico, pero permite una rápida búsqueda de los elementos que contiene. Aquí podemos observar la implementación de un HashMap que almacena entries cuyo clave es un valor entero y su valor asociado es un string. En este caso, las claves son los carnets de algunos estudiantes del tecnológico y los valores asociados son sus nombres. Podemos observar que los valores pueden estar repetidos. Sin embargo, si intentamos ingresar un valor con una clave ya existente, el primer valor va a ser sobrescrito por el segundo. Si corremos el programa, podemos observar que efectivamente el segundo valor sobrescribió el primero y que los valores no están ordenados de ninguna forma específica, no es el orden de inserción y no están ordenados de menor a mayor, dado que 2019-04 debería estar después de 2019-03. Linked HashMap funciona de forma similar a HashMap, pero en esta se utiliza una lista doblemente enlazada, por lo que las entradas mantienen el orden de inserción. Aquí podemos observar cómo se utiliza de una forma similar a HashMap, pero al correr el programa podemos ver que los elementos mantienen su orden de inserción. Por último tenemos TreeMap. Esta utiliza una estructura de árbol para almacenar las entradas, por lo que estas se mantienen ordenadas de forma natural. También es por esta razón que las claves de las entradas almacenadas en un TreeMap deben ser de un tipo de dato comparable. En este ejemplo tenemos la implementación de un TreeMap. Como podemos observar, el orden de inserción no está precisamente en orden de menor a mayor, tomando en cuenta las claves, pero a la hora de correr el programa podemos ver que efectivamente se almacenaron dentro del árbol en orden de menor a mayor: 2019-03, 2019-04, 2019-04, 2019-05, 2019-17 y 2020. Muchas gracias por haber visto este video. Esperamos que sea de ayuda para entender la utilidad de implementar colecciones en Java.